Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Bueno, Osvaldo, ¿cómo te va? Estamos en el programa número 291 de Café Mercosur, después de un tiempo que no nos encontrábamos. En este programa vamos a hablar un poco de la CELAC, de la reunión esta de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se da en una Sudamérica, en un contexto sudamericano bastante caldeado, ¿no? Por varios motivos. Podemos comenzar por el motivo argentino, que es el lawfare de alguna manera. ¿Cuál de todo? Bueno, claro, tenemos que recordar. Claro, y tenemos que recordar lamentablemente a Milagro Sala, ¿no? Que ya van 7 años que está detenida, a pesar de los fallos que hubo tanto en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, como también, en diferentes organismos internacionales. Pero bueno, la Corte Suprema de Justicia de Argentina no hizo lugar a un pedido de Milagro Sala para que se revise una injusta condena que se hizo en Jujuy, con lo cual la deja firme. Y eso significa una falta de justicia increíble. Milagro Sala ahora pide que la indulten porque ella tenía la esperanza de que tuviera un servicio de justicia adecuado, como todo argentino merece, y no lo tuvo. Es una situación muy complicada, lamentablemente. El 16 ahora que pasó, se cumplieron 7 años. 7 años. Este año. 4 años de Macri y 3 años de gobierno de Alberto Fernández, en el cual lamentablemente ella sigue presa, ¿no, Osvaldo? Sí, y que por ahí tendríamos la contracara con Pepín Rodríguez Simón, que está gozando de su libertad en Uruguay, en la amplia democracia uruguaya, a pesar de que acá tendría que presentarse ante la justicia, ¿no? De no ser así, por lo menos lo tendrían que haber detenido para que declaren, ¿no? Claro. Pero eso sería la contracara de cómo esta justicia acostumbrada al doble estándar que tenemos y que se viene presentando, y que quizás este enero fue uno de los más reiterados en cuanto a ese doble estándar que quiere instaurar, ¿no? Estableciendo situaciones casi que nos transforman en el paroxismo del país sin ley, en algunos aspectos y algunos comportamientos que está teniendo la justicia y el sistema en sí mismo, ¿no? Porque cuando se la quiere no perseguir, sino cuando se la quiere hacer lo que está en la Constitución, un juicio político, el trámite de un juicio político, que tendrá que tener los avatares, que tiene todo trámite en el Congreso, en el Parlamento, la oposición no solo se niega a tratarlo, lo cual tampoco podría, porque tendría los votos suficientes para poder por lo menos llegar al tratamiento, pero si no deja que el Parlamento funcione en extraordinarias hasta que no se saque este proceso de juicio político, o sea, pero que en realidad ni siquiera es que hay una sentencia, o sea, hay una resolución predeterminada de un juicio político, sino que se discuta el tema. Bueno, estamos hablando un poco del juicio político que le propone el oficialismo en Argentina a la Corte Suprema de Justicia, justamente por una serie de hechos que han ocurrido, de idas y venidas de la Corte Suprema de Justicia, que tiene una doble vara, chats que han aparecido de forma ilegal, lógicamente, ¿no? Pero eso no significa que no pueda ser corroborado por otros medios, como todo principio de prueba. Porque recordemos que pueden servir para la defensa, pero no para la acusación. Pero sí pueden ser por otros medios corroborados y servirían como prueba. Pero bueno, esta Corte la Corte de Argentina, digamos, ¿no? No tiene un criterio jurídico, sino un criterio político vaya uno a saber de qué saberlo. Vamos a analizar en el próximo, pero sí. No, sí, pero hay la intervención de uno de los asesores del presidente de la Corte, de Rosati, Silvio Robles, que ha tenido que hay chat que se han publicado, como bien vos decís, de manera ilegal, que se han publicado sobre tratos de D'Alessandro, el que era ministro de Seguridad en la comuna de Buenos Aires, en la municipalidad de Buenos Aires, y ahora, y se lo han negado porque dice que no corresponde porque fue ilegal la obtención.
Sin embargo, nunca esta misma Corte tuvo problema en tomar pruebas que habían sido obtenidas de manera ilegal, y sin embargo las tomó y abrió la causa con el memorándum de entendimiento con Irán, que lo reabrieron por un chat o una comunicación entre Timmerman y el titular de la AMIA, y diciendo, el juez lo dice expresamente, el que habla por teléfono sabe a qué se expone. En ese caso sabía lo que se exponía, y en el caso de Alessandro con Ochilio Robles no sabían a qué se exponían. Claro, o sea, claro. Realmente son situaciones que hacen ver difícil la relación con el Poder Judicial, o sea, muy lejos de la justicia, ¿no? Sino con el Poder Judicial. Entre otras cosas que hay que comentar y elencar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que hayan declarado inconstitucional una ley que durante 16 años funcionó para declarar la legalidad de la ley anterior, o sea, para poner en vigencia una ley que ya estaba derogada por la ley, o sea, derogada por el Congreso con las mayorías establecidas para la derogación de las leyes, no con un DNU ni nada que sea ilegal. O sea, una ley del Congreso que se terminó la vigencia de una ley y había la reemplazado por otra, y la Corte decide, el que termina siendo presidente del Consejo, el que termina diciendo que la ley está mal, ni siquiera se excusa para esa resolución. Y él pasa a presidir el Consejo de la Magistratura, porque él con esa calidad de presidente de la Corte, con la ley anterior, que él mismo pone en vigencia, o sea, es juez y parte, ¿no? Está de los dos lados del mostrador, como se dice popularmente. Bueno, esta Corte es eso, la vamos a tratar en el próximo programa. Ahora vamos a ver un poco esta situación en la cual está Latinoamérica y la CELAC, esta cumbre que se va a realizar. ¿Qué te parece, Osvaldo, si nosotros escuchamos ahora un pequeño video de la TV Pública de Argentina para que se entienda qué es esta CELAC, esta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños? Este saludo de los cancilleres de los países que integran la CELAC sirve de anticipo para contarles que ya están ultimando todos los detalles para el encuentro que se realizará aquí en nuestro país. De hecho, Argentina como anfitriona, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza de la CELAC, para un encuentro que se va a desarrollar a partir del día martes, y un Lula da Silva que está llegando el domingo a la noche por una reunión bilateral, pero que luego se suma a lo que va a ser esta cumbre internacional. Con Ale Lockout, todos los detalles ya empezamos a anticiparlos. Ale, ¿la CELAC con qué objetivos se reúne? Bueno, es la reunión anual de la cumbre que desarrolla esta Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La novedad de este organismo es que se trata de un mecanismo de integración. No es un organismo internacional desde el punto de vista de la legalidad que pueden tener organismos como, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. Es más bien un mecanismo de integración que precisamente tiene como característica que agrupa a los estados de América Latina sin Estados Unidos y sin Canadá, que es la particularidad que tiene, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. En este caso, se va a reunir en Buenos Aires porque la presidencia pro tempore del organismo la tiene Alberto Fernández, que va a entregar justamente este cargo a otro presidente. Se rumorea que puede ser el mandatario, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, pero todavía eso no se termina de definir. Lindo encuentro para el próximo de la CELAC, si es el presidente pro tempore de las islas. Exacto. Veíamos recién la foto de los cancilleres, ¿no? Hay una impronta de algunos países que ya anticiparon que van a venir, otros que no van a venir, y la convocatoria a Estados Unidos, que envía representantes finalmente. No, Joe Biden por ahora no ha confirmado, lo más probable es que no venga. Esto se confirmó a partir de la invitación que hizo Alberto Fernández a Joe Biden, pero no dijo que iba a asistir, así que probablemente sea una reunión con fuerte presencia de presidentes, que es la diferencia con las imágenes que vemos en pantalla, que fue la reunión en Cancillería del año pasado, en donde participaron predominantemente cancilleres. Pero bueno, el dato de color de esta reunión es que van a asistir presidentes, sobre todo la característica principal es que viene Lula da Silva, que no solo va a asistir a la cumbre, va a ser su primer viaje
internacional, sino también el hecho de que se reintegra a la CELAC porque Bolsonaro se había retirado, no había, no estaba sí, participando. Su política exterior no consideraba que la CELAC era un lugar, un organismo que él pudiera integrar, ¿no? Bueno, creo que nos ha dado un buen panorama la periodista de la TV Pública de Argentina de lo que es la CELAC y un poco de las particularidades, ¿no? Donde van a participar bastantes primeros mandatarios y bueno, algunos causan alguna polémica, ¿no? Por ejemplo, Nicolás Maduro, sobre el cual un juez norteamericano, un juez de provincia, un juez de comarca, ofrece una recompensa de $15 millones supuestamente por narcotráfico. Y interesante, ¿no? Uno de los países que menos narcotráfico tiene es Venezuela. No se dice nada de Perú, que es el segundo, ni de Colombia, que es el primero, y el primer exportador, que es México. De eso no se dice nada, se dice de Venezuela. Y que por eso, bueno, la oposición argentina de alguna manera ha aprovechado para hacer sus puntitos políticos y pedir la prisión inmediata si Maduro llega a pisar el suelo argentino. Ni lerdo ni perezosos, la derecha está atizado, ¿no, Osvaldo? Extensivo a Ortega también, no solo Claro. Maduro. O sea, lo han ido extendiendo a varios presidentes. Aparte que evidentemente una jugada política, porque tendría que tener el mínimo conocimiento para saber que un presidente no se lo puede detener, ¿no? Porque entra con inmunidad los presidentes. Si no, no sería posible, no, realmente. Aparte lo equipara a lo que pasó con Pinochet en Inglaterra, cuando Pinochet ya no era más presidente, claro. 1, y 2, estaba denunciado por violación de derechos humanos, debe haber sentencia en su contra. O sea, esperemos que no sean en ninguno de los casos con respecto a Maduro. O sea, realmente parecería que fuera para la hinchada, ¿no? Para la popu, sí. Lo que está diciendo, como se dice en el país, porque realmente sea realmente una cosa que choca con la ley de frente. Pero para eso total, de todas maneras, Ramiro, la ley les importa bien poco a la oposición. Sabemos que tiene una ley para ellos y otra ley para los demás. Mira, hay un excelente artículo escrito por Pedro Guzmán hace 3 días en el periódico elciudadano.com y que él apunta algunas cosas muy interesantes con relación a eso. Dice que la derecha latinoamericana, de la mano del Departamento de Estado y de las agencias de inteligencia, conspiran para impedir el desarrollo de la CELAC, que se fortalece con la incorporación, de diversos gobiernos progresistas a Sudamérica. Y después habla, por ejemplo, comenta lo que es la organización que se dio en México de las diferentes fuerzas de derecha para ayudar en las elecciones o directamente derrocar a presidentes progresistas que se dio en México hace muy poquito, ¿no? Lo que era una especie de cumbre de la derecha, en la cual participaron gente del bolsonarismo, por ejemplo, gente de Camacho de Bolivia, participó gente de Argentina relacionado con lo peor de la oposición en Argentina, participó gente del fujimorismo de Perú, o sea, de la derecha de Chile, bueno, y claro, de Vox, de España. Y están un poco envalentonados por la cuestión de este supuesto ascenso de la derecha con la elección de la primera ministra italiana Meloni, ¿no? Y bueno, están, en una cruzada contra lo que ellos le llaman el comunismo, ¿viste? Sí, así de manera antisonante, recordando casi la Guerra Fría, ¿no? Recordamos que era el enfrentamiento contra el peligro rojo, le podríamos decir. Vos sabés que nombraste la Guerra Fría y hay muchos analistas internacionales que están hablando de que estamos en una especie de Guerra Fría 2.0, o del nuevo milenio. Es una cosa interesante, eso un día lo vamos a tener que tratar porque nosotros estamos en el medio, Latinoamérica está en el medio de ese juego geopolítico. Esta reunión de la cumbre de la CELAC se da en ese contexto. Una de las críticas que se le hace es de que es sectorialista, de que porque no invitó a la OEA, la OEA que sabemos que es la mano derecha del gran país del norte, ¿no? Y en la CELAC no participan Estados Unidos ni Canadá.
Eso también es una cosa que es interesante. Se los invita por una cuestión de cortesía, pero no participan activamente en este organismo, que no es un organismo gubernamental, es más un lugar de que se van intercambiando ideas. Paralelamente a esto, esta CELAC se va a desarrollar también lo que es el llamado de los pueblos, que son los movimientos sociales y sindicatos que van a discutir una agenda paralela para justamente la mejoría del medio ambiente, de las condiciones de los trabajadores, una política soberanista para Latinoamérica, etcétera. Ahora está un poco bien en boga, parecería retomar ese título de Guerra Fría que se utiliza en varios frentes, y que se está usando ahora tanto en Medio Oriente. Ahora parece que todo fue una Guerra Fría, pero no extraña, porque aparte es tan, diríamos, o sea, tan libre la posibilidad de estar o no estar en la CELAC, que vos bien lo remarcabas. Con Bolsonaro, Brasil no estaba en la CELAC, o desistía de estar, o no le interesaba, ¿no? Era una de las cosas que pasaban, por lo cual, si quiere, indudablemente, como está invitado, Estados Unidos y Canadá, si ellos pretenderían estar presentes, lo podrían hacer sin problema. Extraño lo de Canadá a veces, un poco más que entender un poco a Canadá como que se emparenta mucho su política exterior con la política que lleva adelante Estados Unidos siempre. Es muy difícil que se enfrente a la política que lleva adelante Estados Unidos-Canadá. Y ahí sería la explicación de por qué tampoco está en este organismo, ¿no? Sí. Bueno, que escuchemos algo de música y después seguimos, Osvaldo. Vamos a escuchar una canción bastante cortita. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar a los niños del Colón, del Teatro Colón de la Argentina, cantando una canción que la hemos escuchado mucho últimamente en Argentina. Seguimos maní. Pero no, compartimos con el mundo, ¿no, Osvaldo? Dale. Vamos a seguir hablando ahora entonces de la CELAC y de la situación latinoamericana en la cual se encuentra la CELAC. Primeramente tenemos que destacar, como destacamos en el programa anterior acá, lo que ocurrió el 8 de Brasilia, que fue una especie de toma del Capitolio, como lo hizo Donald Trump, pero de una forma, digamos, turbinada, porque acá fueron los tres poderes, los edificios de los tres poderes, ante la inexistencia de la resistencia policial. Los únicos que le hicieron frente en un primer momento a los manifestantes, que no eran muchos, fue la policía legislativa, que eran 59 valientes policías que se enfrentaron y que pusieron el cuerpo, y a los cuales hirieron inclusive, porque les arrojaban muchas cosas. Y bueno, fue esto que todo el mundo vio, ¿no? La depredación del patrimonio público, de obras de arte, de relojes de la época imperial, de 1808, lo trajo el rey Don Pedro, ¿no? Cuando se vino con la corte de Portugal. Y muchas otras cosas más, y que sinceramente fue un intento golpista, Osvaldo, como dijimos en el programa anterior. Absolutamente golpista. Ellos querían crear una conmoción para que las Fuerzas Armadas intervinieran. Bolsonaro lo intentó durante todo su mandato. Durante los 4 años intentó hacer un hecho, solo que no lo consiguió, ¿no? Porque, ¿en qué consiste esto? Hay un instituto acá que se llama Garantía de la Ley y el Orden.
por el cual el presidente llama a las Fuerzas Armadas a intervenir y a crear una especie de estado de excepción, más o menos como lo mismo que está ocurriendo en Perú ahora, que lo vamos a analizar dentro de un ratito. Y las Fuerzas Armadas serían una especie de tutores. Lula tenía dos alternativas ante esto, o llamaba a las Fuerzas Armadas a través de este instituto, el GLO, la Ley de la Garantía del Orden, o intervenía las Fuerzas de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, como muchas veces se hizo antes, Osvaldo. ¿Te acuerdas que habíamos comentado que Temer lo hizo con Río de Janeiro, cuando interviene no todo el Estado, interviene solamente un sector, o sea, el sector de la seguridad? Ahora la seguridad de Río de Janeiro durante muchos años estuvo a cargo del Ejército y de las Fuerzas Nacionales. Era una, y la otra era llamar a los militares. Lula prefirió la primera, porque como él mismo dice, si llamaba a los militares iba a ser una especie de reina de Inglaterra, que está en el gobierno pero no gobernaba. O sea, no tendría poder. A una semana de haber asumido, ¿no, Osvaldo? O sea, una situación muy, pero muy complicada, como habíamos dicho. Y acá hubo cómplices tanto de la policía militar del Distrito Federal de Brasilia, como también de algunos militares que se opusieron a que se sacaran a la gente que estaba en las puertas de los cuarteles pidiendo golpe militar, intervención militar, como ellos decían, o a veces eufemísticamente intervención federal. Y también hubo financiadores de todo esto, hubo gente que puso dinero. Eso, Ramiro, te quería preguntar, porque yo miraba los datos, que fue mucha gente la que se movilizó, inclusive había varios campamentos con mucha gente. Eso significaba dinero. Todas las operaciones fueron, diríamos, en cierta medida coordinadas, atacaron los poderes de manera coordinada. Cuando no podían entrar por un lado iban por otro, o hacían disturbios en un lado para poder entrar por otro, y tenían muchas de las cosas que, como ya habíamos hablado en otro programa anterior, estaban realizadamente pensadas para sacar cierta información que estaba en algunos palacios gubernamentales o de la justicia o del legislativo. Qué punto bueno que tocaste, Osvaldo. Déjame que no lo quiero dejar pasar. Sí. El 90% de la gente que estuvo en Brasilia manifestándose eran manifestantes, digamos, que querían un bien superior, ¿viste? No estaban en contra del comunismo, querían salvar la patria y todas esas cosas. Pero había un 10% altamente profesionalizado que tenía muy planificado la depredación que iba a hacer, y dentro de ese 10% hubo gente que sabía muy bien lo que quería, porque fueron a lo que es el Gabinete de Seguridad Institucional, que es el que reúne todas las agencias de inteligencia de Brasil, la Agencia Brasileña de Inteligencia Nacional y otros servicios de inteligencia. ¿Qué se llevaron? Se llevaron las armas. Pero eso a mí no me convence, porque lo que se llevaron fueron los discos rígidos. Claro. Los discos rígidos, que era donde estaban todas las huellas de los delitos que habían cometido durante los 4 años de gobierno de Bolsonaro. El GSI durante los 4 años del gobierno de Bolsonaro, y principalmente el general Heleno, un anti-Lula terriblemente declarado y que hizo cualquier cantidad de chanchadas, inclusive ya habíamos comentado algunas de ellas, cuando quiso meterle agentes infiltrados en la transición a Lula, y algunas otras cositas más. Bueno, se llevaron los discos rígidos. Y las pistolas, para mí, ¿viste? Cuando digamos, la mafia quiere ocultar o desviar las pistas de un asesinato y le roban la billetera, le roban algo para decir, bueno, fue un robo seguido de muerte. No, fue un asesinato que se quiso. A mí me suena eso, ¿viste, Osvaldo? Me suena eso. Sí, no, por eso te decía, y está apuntado a alguien a quien financió, porque acá, o sea, tuvimos hace poco, reconozcamos que no fue en el nivel de lo que pasó en Brasil, porque en Brasil directamente era un intento de golpe de Estado, y no como lo querían disfrazar con palabras menos agresivas. Acá hubo un atentado a la vicepresidente, y ni siquiera se pudo averiguar cómo se habían financiado ellos, que por ahí sería la pata de descubrir quién es el autor intelectual. ¿Tiene idea de quiénes son los que lo estuvieron financiando? Se está investigando, buena pregunta. Se está investigando, se ha llegado más o menos a unos 10, se han decomisado
autos de lujo, cuentas bancarias, hay gente que está relacionada con el agronegocio, hay gente que está relacionada con empresas de transporte y esas cosas. Se está llegando, está llegando. Hay... Va un poco más rápido acá en la Argentina, que todavía no sabemos qué pasó. Sí, está mucho más rápido. Las actuaciones del Supremo Tribunal de Justicia, del Supremo Tribunal Federal, son bastante ágiles. Pero también muchos jueces también están actuando también por motu propia y vamos a ver en qué sale. Lo que pasa es que en Brasil estamos como en Latinoamérica y en Argentina también con jueces y fiscales que son muy bolsonaristas, que estaban reunidos en un grupo de chat, por ejemplo, ¿no? Eugenio Aragón, un excelente jurista, un ex fiscal, y que fue ministro de Dilma en el último tiempo, dijo que la fiscalía acá en Brasil está absolutamente copada por el bolsonarismo, y sin fiscales, viste, no hay investigación. Es un poco lo que pasa en Argentina, pero como acá hay una cuestión de que está actuando el Supremo Tribunal Federal, por suerte, las cosas están yendo por buen camino, Osvaldo. Así que es interesante eso que estás comentando, ¿no? Sí, no, porque siempre lo que se te presenta esta situación, ¿no? Después de ver la experiencia acá en la Argentina, que ese camino parece que no era válido para la justicia, para el Poder Judicial, allá sí parece que lo están tomando más en serio y que sería la pata, porque realmente la movilización que se vio de acá de Argentina fue muy importante. Como bien vos dijiste, aún superior a la de Trump en Estados Unidos, ¿no? Sí, fue superior. Y por suerte, digamos, en Brasil respondieron bien las fuerzas democráticas. Y esta gente se pasó de rosca, como decimos en Argentina. O sea, sobreactuaron, hicieron esos actos de depredación que terminaron asustando a los propios bolsonaristas. Entonces ellos creían hacer de alguna manera, según sus propios planes y según lo que estaban comentándose en las redes sociales, días antes, ¿no? Hubo un periodista acá, inclusive, que consiguió meterse en un grupo de Telegram, perdía cuatro días antes, Osvaldo, y le garantizaron que había un lugar para él, digamos, en los ómnibus, para viajar a Brasilia, pero no se sabía qué día. El sábado, Torres, que era el secretario de Seguridad del Distrito Federal, que había sido designado el día 2, que había sido el ex ministro de Justicia y Seguridad de Bolsonaro, viaja a Miami con Bolsonaro, o sea, como para decir, si algo ocurre aquí, yo me lavo las manos, yo no estaba, ¿viste? Yo no fui. Sí. Yo argentino, como se dice. Claro, yo brasilero. O sea, ¿viste? Yo inocente, ¿viste? Sí. Y deja la tierra liberada, lo que se dice la zona liberada, ¿viste? Que vengan. Sí. E inclusive, bueno, ahora está detenido. Le han tomado declaración indagatoria, ha dicho por el momento que no va a responder, pero posiblemente vaya a querer hacer una figura del arrepentido, ¿viste? O sea, delatar a los cómplices para tener una pena menor, porque si no le va a venir dura la cosa, ¿no? Casi te salió a los compañeros, Ramiro, no a los cómplices. Casi a los compañeros. Pero bueno, las cosas en Brasil, por suerte, están mejorando institucionalmente. Eso no significa que socialmente vayan a mejorar, porque va a demorar bastante. En este momento, hoy sábado, Lula está, ¿viste?, en la región del norte de Brasil, con la tribu de los indios Yanomami, en una tarea que hizo con varios ministros, que entre ellos la ministra de Salud y la ministra de los Pueblos Originarios, Sonia Guayayara, porque la situación de los indios y Yanomamis, que, bueno, son mitad brasileros, mitad venezolanos, es espantosa. El caso de la desnutrición es espantoso. Se calcula que en el gobierno de Bolsonaro murieron más de 500 niños de hambre. Y esta es la herencia de Bolsonaro. Una cosa interesante, Osvaldo, que Lula no había asumido todavía, y 10 días antes los medios hegemónicos de Brasil empezaban a castigarlo duramente porque supuestamente iba a gastar mal, iba a derrochar el dinero público y eso generaba un gran déficit. Entonces le pegaban terriblemente.
muchísimo, ¿viste, Osvaldo? Porque Sí. hay un techo de gastos que no se puede gastar, una ley infame del gobierno de Temer, y Lula dijo, bueno, señores, permítanme que gaste porque la sociedad no permite que nosotros no gastemos. Lo social no puede esperar. El hambre no espera. La falta de salud no espera. Entonces, ahí salieron a criticarlo porque, bueno, querían que seguir el sector financiero, ¿no? Siguiera con su tajada que llega al 42% del Producto Bruto Interno, ¿viste? O sea, lo que se llevan a través de la deuda pública y de los títulos del Estado. Realmente un desastre humanitario, ¿no? Lo que estaba pasando en la tribu indígena, realmente no, una cosa de que 500 niños que hayan muerto. Aparte, escuchaba a Ramiro, una de las reservas indígenas más grandes del mundo, ¿no? Así es. Y bueno, es eso. Yo digo, ¿dónde estaban estos periodistas que no veían esto que estamos mostrando ahora? En esa región murieron 2 personas, ¿te acordás que nosotros lo comentamos en el programa, ¿no? El periodista inglés Phillips y una persona, un indigenista, una persona que trabaja con los pueblos originarios desde siempre, asesinados. O sea que no es una cuestión de que, viste, aparece ahora. ¿Cómo no se investiga esto? ¿Cómo no se investiga el envenenamiento de las aguas de los extractores de minerales clandestinos? Y de los que van metiéndose en las reservas de los pueblos originarios justamente, tanto para sacar madera, extraer madera, como para extraer minerales de forma ilegal. ¿Dónde estaban esos periodistas? O sea, para hablar a favor del mercado y decir barbaridades como una supuesta cláusula pétrea de la Constitución de que no se puede gastar más de lo que se recauda, ni siquiera por una situación excepcional como esta, ¿no? Para eso sí, viste, está fácil, ya tenemos la tinta fresca, viste, ya enseguida escribimos. Sí. Ahora, para ver cosas como esta, nada, viste, Osvaldo. Entonces, el gobierno de Lula ha comenzado, por suerte, de una manera bastante acelerada, tomando una serie de medidas muy, pero muy buenas y absolutamente necesarias también, ¿no, Osvaldo? Porque es la herencia de Bolsonaro de la que poca gente habla, Osvaldo. Vos sabés que muy poco se comenta, me hace acordar mucho el proceso de Argentina. Parece que todo lo que ha ocurrido con Alberto Fernández fue obra de Alberto Fernández. No hubo 4 años de desastre de Macri. Ahora parece exactamente lo mismo, ¿no? Inclusive acá llegó tan lejos que hasta la gente piensa que el que se endeudó fue Alberto Fernández, no Mauricio Macri. O sea, esa desinformación, esa limar la cabeza de la gente con esta fake, hace todo esto. Y en Brasil seguramente están preparando los mismos porque los autores son los mismos, no la misma gente, el mismo grupo de gente, la misma idea, ¿no? Tanto en Brasil como en la Argentina. Solo para tener un poquito de datos concretos, Osvaldo, de lo que significó negligenciar la ayuda a los pueblos originarios. En el 2020, en la pandemia, se hizo un plan de emergencia del combate a la COVID-19 para territorios indígenas y fue aprobado por el Congreso. Diputados y senadores lo aprobaron. ¿Qué significaba esto? Mira vos, nada del otro mundo. Obligación de facilitar el acceso al agua potable. Mira vos. O sea, debería ser siempre, no solo en época de COVID. Distribución gratuita de material de higiene, limpieza y desinfección en las aldeas, que era lo básico, ¿te acuerdas? ¿No? Alcohol y lavandina para todo el mundo. Lo que se hizo en muchos lugares, ¿no? Acciones para garantizar el suministro de camas hospitalarias y de cuidados intensivos. Lo que se hizo en todo el mundo, Osvaldo, era darle a los indios la misma que se le dio a todo el mundo. Alguna obligación del gobierno de proveer ventiladores y máquinas de oxigenación en la sangre, que eran los famosos, viste, los respiradores artificiales y todo eso. Internet en las aldeas y distribución de cestas básicas de alimento. No es nada del otro mundo, nada de lo que cualquier país civilizado del mundo no le garantizó a su población. Bueno, Bolsonaro ve todo esto. Y así estamos. Te voy a decir una cosa que pasó hace mucho tiempo en la Argentina, pero un poco va a servir para entenderlo. Cuando el expresidente era intendente de Buenos Aires, tuvo una ley para hacer un laboratorio de remedios públicos, ¿no? Como tiene, por ejemplo, Santa Fe, tiene Córdoba, que son grandes proveedores, la provincia de Neuquén, Entre Ríos, tiene laboratorios públicos. Bueno, ¿qué hizo en ese momento, antes de la pandemia, antes de ser presidente de todo? Vetó la ley. ¿Quién puede querer vetar una ley para hacer medicamentos de menor costo, ¿no? Y esta idea es la lógica de estos gobiernos de derecha que piensan que la salud es un bien, no es un bien público, es un bien reservado a aquellos que la pueden pagar nada más.
Absolutamente de acuerdo, Osvaldo, absolutamente de acuerdo. Bueno, hay 20 medidas que apuntaron rápidas del gobierno de Lula, perdón. Y bueno, vamos a nombrar algunas nada más. La primera de ellas era justamente garantizar una renta de $600, un poquito más de $100, casi 110, digamos, para todos los trabajadores, lo cual era básico, ¿no, Osvaldo? Después, repasar 2.000 millones de reales, más o menos unos 400 millones de dólares, para los hospitales, las santas casas y los hospitales públicos, ¿viste? Que son los hospitales clínicas y todo ese tipo de cosas. Aumento del piso salarial de los profesores, que venía bastante mal. Un grupo de trabajo para la valorización del salario mínimo, retomar el Fondo Amazonia, que había quedado sin efecto porque tanto Noruega como Alemania, otros países europeos, no querían darle el dinero a Bolsonaro, porque Bolsonaro había destruido todo lo que eran los organismos que lo llevaban adelante, los organismos de Contralor. Retirar de la agenda de las privatizaciones la empresa de correos, la empresa brasilera de comunicación, que interesante que ya se están reuniendo con los medios públicos, principalmente con la Radio Nacional, para tratar de Argentina, para intensificar la colaboración y un trabajo en conjunto. Es una cosa muy interesante esa. Y la Petrobras, porque quería, el ex ministro Paulo Guedes quería privatizar la Petrobras, ¿no? La empresa de petróleo, que es el motor de... Cosas que acá ya conocemos, que ya pasaron, ¿no? Sí, entonces el ministro de la Secretaría Especial de Comunicación Social de Brasil, la famosa SECOM, Paulo Pimenta, se reunió con la presidenta de Radio y Televisión de Argentina, Rosario Lufano, para impulsar esto, una articulación de los medios públicos de ambos países. Por fin, lo que no se consiguió hacer durante el gobierno de Dilma y Cristina, tal vez comience a realizarse un poco en los gobiernos de Lula y de Alberto, ¿no, Osvaldo? Sí. Así que bueno, eso es lo que tenemos acá por acá por Brasil. Nos quedaría comentar un poco el contexto de Bolivia y principalmente el contexto de Perú, ¿no? Donde en Bolivia la derecha intenta, digamos, hacer un golpe al gobierno de Arce. Y después la resistencia al golpe que ya lo dieron contra Castillo en Perú. Escuchamos una canción y seguimos. ¿Qué te parece? Vamos, Ramiro, dale. Vamos a escucharlo a Daniel De Vita y el tema Patria Grande. Rieron a más no poder, hicieron bromas, creyeron que nunca saldría del coma. Hicieron ver que su poder aún funciona y gozaron viéndola besar la lona. Ruidaron con la sangre de sus hijos, su fijo abominable profanaron crucifijos. Alguno dijo con voz solemne, risa encubierta, ya no respira, está muerta. Dieron la alerta en la TV, en la radio y en la portada del diario El Obituario. Un ordinario escupió su tumba, hubo otros más disimulados. Se expresaron turbas iracundas, le insultaron extasiados. Se quebró el sable corvo, el estorbo del culto del morbo. Festejen, ya no camina la espada de Bolívar por América Latina. Resuenan los grilletes de Argentina. Vean esos billetes que al esclavo le fascinan. Vean a las favelas pidiendo más mano dura. Brasil y Paraguay yendo por la senda de Honduras. Bolivia en dictadura, como su pura. El Ecuador del mapa por la traición y la usura. Vuelven a caer aquellos templos. Y Chile se alza como único ejemplo. En la revolución acorralada por la suela en el suelo. Cuba y Venezuela sin cielo. En Nicaragua el hostigamiento. Perú, Colombia, sigue el lamento. En Uruguay otra colonia se renueva. En Panamá Alibaba tiene la cueva. En la costa hay un Puerto Rico, saqueados chicos. Dominicana, Guatemala, allí te explico la hipocresía, la paradoja, la ironía de que en El Salvador hay un falso mesías. Juventudes quisieron protestar, hoy están tuertas. América Latina ya está muerta. Así dijeron los que escribieron la historia, pero la tinta no pudo con la memoria. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica.
Bueno, después de haberlo escuchado a Dani De Vita y el tema Latinoamérica, podemos seguir hablando un poco de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, ¿no? Nuestra querida América Latina. Nosotros tomamos 3 países nada más. Argentina, Brasil, Bolivia y Perú, pero podríamos hablar de los problemas de seguridad tan grandes que hay en Ecuador, por ejemplo, los problemas de corrupción también que hay en Uruguay, y por ahí podríamos continuar, ¿no, Osvaldo? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en Bolivia, Osvaldo. Está pasando que un golpista está preso. Claro, y que hay movilizaciones, pero las movilizaciones aparentemente no han tenido ninguna víctima entre los que se están movilizando en contra, y sí han atacado a la fuerza de seguridad. O sea, sería como la contracara de lo que está pasando en Perú, ¿no? Donde la policía y el ejército ataca a los civiles produciendo un montón de víctimas, y acá aparentemente, por suerte, no está pasando, aunque realmente esta gente se está levantando, como bien vos dijiste, para producir un golpe, ¿no? Para defender un gobierno constitucional. Sí, el día 28 de diciembre, se llevó adelante el arresto de Camacho, el que había sido el dirigente, ¿no? Principal de este centro santacruceño, ¿no? Que es una institución no del Estado, una cuestión política privada. Y que fue justamente el que entró con la cruz, ¿te acordás? Y la Biblia. A la Casa de Gobierno. Sí. Y que la quiso ungir casi como presidente a la Yanina Áñez, ¿no? Y participó muchísimo, tanto él como la terrible Unión Juvenil Cruceñista, que cometieron actos de terrorismo y de vandalismo, que terminaron en el derrocamiento de Evo Morales, no la renuncia forzada, absolutamente forzada de Evo Morales, con un actuar, viste, muy parecido a lo que se dio acá en Brasilia. O sea, grupos violentos que siembran el caos ante la omisión de la policía. O sea que es interesante, el accionar es más o menos el mismo. Yo te digo la verdad, no quiero creer en la teoría de la conspiración, pero me parece que esto de Camacho es también una posibilidad que ocurra en Brasil si lo llegan a meter preso a Bolsonaro, como diciendo, bueno, está bien, a nuestra gente no se la toca, ¿ves? Camacho está acusado en este momento por 2 delitos. Uno es un delito interesante, ¿no, Osvaldo? Que yo no lo conocía, seducción a las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, es interesante ese delito. Y terrorismo, también los dos delitos. Por seducción de tropas. Y está bien, me parece un delito muy interesante, ¿no? Tratar de justamente llamar a las Fuerzas Armadas a participar. En Brasil hay una figura más o menos parecida también, que es colocar un poder contra el otro o una institución contra la otra con fin de derrocar o de atentar contra la democracia. Es una figura más o menos parecida. Pero bueno, estaba en el Código Penal boliviano, era un delito, y él lo cometió. Ya como si fuera poco ahora, se lo está investigando, parece que también hay cohecho activo, porque parece que pagó sobornos. ¿Y a quién pagó los sobornos? ¿Por qué salió ese dinero de su cuenta? Y no era poco dinero. O sea, viste, no es una cosa, digamos así, no es un delito de opinión. Dijo algo en contra de Evo Morales y por eso lo están procesando. Se extralimitó en sus críticas a Arce. No. Son delitos graves, ¿no, Osvaldo? Sí, o sea, pues, realmente no está por una soncera detenido y procesado y por un delito que estaba pensando que acá no hay ninguna figura parecida. El derecho argentino no tiene una figura parecida a esa seducción de él, dijiste. Seducción de tropas. Seducción de tropas. Acá no tiene una figura tan parecida, que por lo que vos decís, Brasil también la tiene, ¿no? Por lo menos yo la desconozco, por ahí es la misma, pero por ahí existe y yo la desconozco, ¿no? Porque tampoco uno a veces conoce todas las cosas, pero no me suena, ¿no? Y si está, y está acusado de eso y se está llevando un proceso adelante. No me parece nada extraordinario que esté detenido, lo que me parece es que se lo quiera
O sea, que se quiera atacar de esa manera como están atacando, porque realmente, o sea, son bastante, no si destempladas, sino violentas las reacciones que está teniendo la gente movilizada, sobre todo en los sectores que vos decías, Santa Cruz, sobre todo, ¿no? Que es donde es más fuerte Camacho, el hombre de la Biblia. El hombre de la Biblia. No, y hay piquetes, corte de rutas, han querido tomar ya 3 veces la policía de Santa Cruz, ¿no? Sí. Que es más o menos lo mismo que hicieron los bolsonaristas el día 12 de diciembre, porque lo del 8 no es un hecho aislado, ya se hizo otro el día 12 de diciembre, cuando le entregaron el diploma a Lula y a Alckmin de presidente y vicepresidente, ¿te acordás que lo habíamos comentado? Ellos tomaron la comisaría 5 de Brasilia, entre otras cosas de terrorismo, o sea, agarrar garrafas de gas para hacer bombas caseras, incendiar ómnibus, 5 ómnibus incendiaron, ¿no? Sí. Quemar autos, o sea, el terror, ¿no? O sea que yo veo un cierto accionar más o menos parecido en esto de tomar fuerzas de seguridad, de sembrar el terror, de cortar el tránsito, que también lo hicieron en Brasilia. Hay una especie de modus operandi. Y te diría, Ramiro, también cierta pasividad en la fuerza del orden para poder retomar la situación, que no es lo que pasa en Perú. Yo quería hacer la distinción justamente. En Perú es todo lo contrario. De hecho, o sea, estuvieron comprando más armas, más balas de goma, más gases lacrimógenos, todo para seguir con la represión. O sea, 2 aviones compraron de armas, de gases lacrimógenos y de balas de goma para seguir continuando con la represión. O sea, ¿qué reacción tienen distintas las fuerzas del orden o la policía o el ejército cuando el que ataca es la derecha y cuando el que ataca es el que quiere defender un gobierno popular, ¿no? Qué diferente la reacción. Y voy más allá. Y depende de los intereses geopolíticos de lo que uno defienda. Porque, por ejemplo, en Perú sabemos muy bien que es la derecha la que da el golpe. Ahora vamos a ver una hermosa caracterización de Béjar, de lo que es la derecha en Perú. Pero uno de los que le vende armas es la izquierda española. La izquierda española de Pedro Sánchez, del primer ministro, le está vendiendo armas de represión a Perú. ¿Por qué? Porque de alguna manera responden a los mismos intereses geopolíticos que son los del grande país del norte, ¿no? Todo el mundo dice que España hace tiempo que no tiene una política exterior soberana, y que lo único que hace es simplemente seguir lo que le mandan desde la OTAN. Y sabemos muy bien que la OTAN es Estados Unidos, ¿no? Entonces, qué interesante que a veces esas fronteras entre derecha e izquierda se borran, depende los intereses geopolíticos que se defiendan, ¿no? Porque pienso también en otra cuestión, también a veces tenemos estas cuestiones de categorías de derecha y de izquierda, ¿no? Está bien, pero también, Ramiro, o sea, yo creo que la izquierda española puntualmente, no sé cuánto de izquierda tiene, ¿no? No, por eso decía Osvaldo que es interesante esto que estamos planteando ahora para no confundirnos más en esas viejas categorías que me parece que cada vez tienen menos significado. Y bueno, y Perú, lo que decís vos, vamos a escuchar un poco qué es lo que es la derecha en Perú. Me parece que hay una cosa muy interesante que lo dice Béjar. A ver. Lo que llamamos ultraderecha en el Perú es un conjunto de mafias compuestas, por un lado, por banqueros, mineros grandes, mineros de los grandes, y por narcotraficantes, gente que está vinculada de una u otra manera al narcotráfico. Recordemos que el Perú es la segunda potencia exportadora de cocaína de alta pureza en el mundo. Y según cifras oficiales, ello significa un movimiento de unos 10,000 millones de dólares anuales en el Perú, que es mucha plata para el Perú. Eso, como ha sido denunciado muchas veces por especialistas, se transparenta y se transfiere al sistema político, donde no existen partidos, sino agrupaciones que son propiedad privada de determinados comerciantes o denominados empresarios de fortunas de origen desconocido. Bueno, qué interesante esto que está denunciando, ¿no? Porque vos fíjate que el neoliberalismo, de alguna manera, o nuestros neoliberales, ¿viste?, de pacotilla, tienen esos clichés, ¿viste? Bueno, la economía es una cosa que va independientemente por otro andanivel de lo que es la política. Miren el caso de Perú.
con todos los conflictos políticos que tiene, 6 presidentes en 7 años, Perú crece y la economía crece. Claro, movida a saqueo de las multinacionales y a narcotráfico. Sí, y vos sabés, me hiciste acordar que vamos a tocar, volver un minutito para atrás, vamos a ver lo de CELAC, porque está relacionado con esto. Le preguntaron a uno de los líderes de la derecha argentina, López Murphy, qué pensaba de lo de Maduro que pedía Patricia Bullrich, otra representante de la derecha en Argentina, sobre cosas. ¿Qué dijo? Dice, no, ahora Maduro no, dice, ahora Maduro acordó con Estados Unidos. Ya no es malo, ya no es más malo. O sea, y ahí quizás se ve bien claramente acá para los argentinos cómo funcionan las diferentes derechas, pero es cierto lo que vos decías, acá era el latiguillo de la derecha, el ejemplo era Perú, de los libertarios. Miren Perú cómo anda Perú, con todos estos problemas, ¿no? Con gente movilizada, con represión, necesitado de tener más armas, más balas, más gases lacrimógenos para contener más gente y que siga reclamando, pidiendo ni más ni menos que lo que menos que pueden pedir, ¿no? Que la gente esté bien y que se respete el proceso constitucional y que no esté una que entró casi por la puerta de atrás al gobierno, ¿no? En este momento hay una marcha, la marcha a Lima, ¿no? Los 4 suyos, que rememora de alguna manera lo que fue la marcha contra Fujimori en el año 2000, después de los 10 años de gobierno de Fujimori, que termina justamente con la caída de Fujimori, ¿no? El golpe de gracia. Sí. Y lo que quieren ellos es que renuncie esta señora Dina Boluarte porque no la votó nadie, la han puesto ahí, que renuncien todos los diputados, los parlamentarios, porque en realidad tienen una aprobación, creo que no llega al 5%, el 6% en el mejor de los casos, o sea, son absolutamente corruptos, por lo menos dentro de la opinión pública piensa de esa manera, ¿sí? Y que lo dejen en libertad a Pedro Castillo. Fíjate vos que no dicen que vuelva Pedro Castillo, que lo dejen en libertad porque la prisión es una prisión absolutamente injusta, además por los delitos que no existen, ¿no? Por el delito de sedición. Él nunca había podido hacer cometer el delito de sedición porque él no tenía fuerzas. Levantarse en armas, el sedición es levantarse en armas. Para levantarse en armas tenés que tener armas, él era presidente. Lo único que hizo es una opinable, cuestionable, ya lo discutimos acá, decisión de disolver el Congreso que constitucionalmente podía y se cuestiona si realmente tenía los antecedentes necesarios para hacerlo o no, pero la facultad la tenía. Vamos a escuchar un video donde se habla de la marcha esta. La marcha de los 4 suyos llega a Lima después de rodar por 29 horas en 5 autobuses de los estudiantes de la Federación Universitaria de Cusco, la Asamblea de Jóvenes Regional de Cusco y las señoras de las ollas comunes. Hemos llegado a Pisco, donde las fuerzas policiales han tomado fotos de todos los DNIs que podrán ser usados para culparles de cualquier crimen que jamás habrán cometido. También han rebuscado en los portamaletas y hemos tenido que grabarlos para que no metieran ningún objeto amenazante o algún busto de oro de... En un país donde exhibir cualquier imagen de tradición socialista está castigado como apología al terrorismo. En el convoy cargado de pobladores de las 13 provincias de Cuzco hemos recibido pan, papas, agua, cecina, queso, hojas de coca, en decenas de piquetes de los pueblos que hemos atravesado. El sentido comunitario quechua y aymara, rompiendo con el individualismo occidental, demuestra que algo está pasando en el Perú. Tal vez esa sea la movilización espontánea, esa práctica de autoconvocarse, quién sabe si ese fervor de las masas que antecede a una revolución. La Confederación General del Trabajo del Perú y la Asamblea Nacional de los Pueblos han convocado un paro nacional de 48 horas para este 19 y 20 de enero. Esta vez son las bases de todo el país, del centro, del norte, del oriente, que han decidido bloquear ciudades y carreteras estratégicas en un mismo gesto ordenado y disciplinado que llama a cuidar los bienes privados y del Estado, así como protegerse de infiltrados de la policía. Hoy, 18 de enero, es el 15º día del paro nacional de la macrorregión sur. Mientras parte de sus pobladores marchan hacia la capital, otros se quedan bloqueando en el sur. Estamos llegando a la que va a ser la verdadera marcha por la paz, sin policías disfrazados con poleras blancas en horario de servicio que salen a marchar a cambio de un donut. La última marcha de los 4 suyos se dio en el año 2000 para derrocar al dictador Fujimori, político de ultraderecha que se había dado un autogolpe
para llevar al Perú a un modelo extractivista, vendiendo por 30 años a empresas extranjeras el cobre, el oro, el litio, el gas y el petróleo, haciendo que a día de hoy el galón de gas para los ciudadanos peruanos cueste $15, mientras el mismo galón se vende a $5 en el exterior. Hasta día de hoy el movimiento ha estado limitado y dislocado a la macrorregión sur, pero que en este paro nacional la confluencia será simultánea, determinada y masiva, que va a ser un paro seco. Bueno, eso más allá de algunas cuestiones que podríamos precisar o no, me parece que fue un buen panorama de lo que está ocurriendo y que de alguna manera deja desnudo una cosa, ¿no? Que es esta separación que hay entre la población de Perú, ¿no? Por un lado, la población limeña, muy aferrada a la derecha, me hace acordar mucho lo que ocurre en Capital Federal, en Buenos Aires, en Argentina, y por otro lado el interior, tanto el sur, pero también el norte, que también apoyó mucho a Castillo y que está absolutamente en contra de la señora Dina Boluarte, porque justamente, como habíamos dicho, no tiene legitimidad y reprime. Ya son más de 60 muertos, Osvaldo, no es poca cosa, son centenares de heridos, mucha gente detenida. Los que llegaban a la ciudad de Lima pudieron refugiarse en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero la policía, con tanquetas, ha derribado las puertas y ha entrado con mucha violencia. Ahí adentro hay manifestantes, no hay terroristas, no hay personas que colocaron fuegos artificiales destructivos contra los predios públicos. Y juntamente con esta gente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también estaba la Universidad Pontificia Católica de Perú y también estaba la Facultad de Ingeniería también, que se solidarizaron con la gente que llegaba del interior en esta marcha hacia Lima, ¿no, Osvaldo? Esos 60 muertos, o sea, que si hubiesen sido menos, también sería terrible, ¿no? O sea, no, a veces la cantidad es muy grande, pero no tendría que haber habido ninguno. Y decir 60 muertos, y nadie habla de violación de derechos humanos, o sea, los grupos de la derecha acá en la Argentina, ninguno sale a hablar de que piden la aplicación de los derechos humanos, y por qué le impedimos el ingreso a aquel, y por qué viene este, y por qué va aquel, y por qué no lo excluimos a aquel. Y acá a nadie se le ocurre hablar de 60 personas que están matando la policía en exceso de su atribución. O sea, realmente las imágenes eran clarísimas, cómo se violaban derechos y cómo se conculcaban los derechos de la gente. Y sin embargo, nadie dice de un sector particular, de la derecha argentina, por lo pronto, y de la derecha en todo el mundo, hablar de que se están violando derechos humanos, ¿no? Esta Wild Reich, no me acuerdo de Reich. Sí, no habla de Perú. No habla de Perú, Guachiray. O sea, se preocupa tanto de los jueces de la Corte Suprema Argentina y no habla de los derechos que se están violando en Perú. 60 muertos, habría que explicarle a esta gente. Tengo varios videos de policías disparando en un radio de 360 grados a cualquier cosa. A lo que pasa. Disparando armas de fuego. Totalmente la policía desquiciada. Y creo que tienen todas las mismas que ya habían hecho la policía de Chile y la policía de Colombia, de tirar a los ojos con los gases lacrimógenos, con la bala de goma, porque es donde más daño pueden hacer. Porque están hechas para pegar en el cuerpo, no para pegar en la cara. Si te pegan en la cara, te sacan un ojo. O sea, realmente la misma política están aplicando, ¿no? Parece que tuvieran el mismo manual. Sí, es interesante porque yo quería destacar una cosa de lo que dijo Béjar, que Béjar habló de las grandes multinacionales de la minería. Y es interesante porque estaba escuchando que periodistas de la derecha que cuestionaban este accionar, digamos, la marcha, y desde el punto de vista de que eso afectaba a la economía, lógicamente, ¿no? ¿Pero por qué afectaba a la economía? Porque porque las empresas menores de minería le imponían un estándar de cuidado al medio ambiente y de respeto a los derechos de los trabajadores muy alto para las multinacionales. A ver, yo digo, no, para. Esto como se dice en Brasil. En Brasil ahora hay un dicho que me parece que tenemos que traducirlo. Es el poste orinando al perro. O sea, ¿viste? Porque si las empresas pequeñas lo pueden cumplir, ¿cómo una multinacional que es mucho más poderosa no puede cumplir los estándares mínimos de protección al medio ambiente y a los derechos de los trabajadores? Y uno decía, ya habíamos dicho nosotros acá que por qué sacarlo a Castillo
tan rápidamente. ¿Te acuerdas que hicimos varios programas diciendo de esta desesperación por sacarlo, por dar el golpe? Y bueno, habíamos visto nosotros que muchos contratos de minería se vencen este año y eso es lógicamente mesa de negociaciones y de sobornos para diputados que van a tener que renovar las concesiones, ¿no, Osvaldo? Sí. Pero también aquí que apareció una publicación que pone otro tema más interesante. Pedro Castillo estaba a días de firmar contratos para adelantar, digamos, los proyectos ferroviarios con asociación con China. E inclusive había un proyecto que era hacer un tren de Río de Janeiro al Pacífico, ¿no? Que era muy interesante. Un proyecto que se viene demorando mucho, la verdad, ¿no? Pero había 4 líneas de tren que se iban a integrar, que justamente iban a firmarse a pocos días de que lo hayan derrocado a Pedro Castillo, ¿no? Un poquito, viste, sigan el dinero, ¿no? Para saber dónde está el criminal, ¿no? Sí, de hecho estaba pensando la línea ferroviaria que va al Machu Picchu es británica, de capitales ingleses. O sea, ahí no les importa mucho. No, ahí no les importa. Bueno, Osvaldo, hemos llegado al final. Buen 2023 para todos. Queremos mandarle un abrazo muy grande a Cristian Sales del programa Conexión Yaperí que hicimos en portugués. Un programa especial el jueves, lo vamos a hacer cada 15 días. Les mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Y a la gente de la FM Impacto, invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Un abrazo, Osvaldo. Hasta la próxima. Otro para vos y feliz 2023 para todos.